tanto va el cántaro a la fuente, que se compra un bonobús. Este chiste lo escuché ahora casi 30 años, es de mis favoritos, pero creo que encaja a la perfección con lo que vamos a ver hoy, luego lo entenderéis. Sabéis que estamos con Sansón. Para los que venís por primera vez, sería muy difícil hacer un resumen, tanto de Sansón como de los otros jueces, pero lo que nos suena de los jueces y de la vida de Sansón es que eran los representantes en tiempos de Dios en aquel entonces, pero vamos, no lo estaban haciendo muy bien, ¿no? Y estamos en capítulo 16, pero claro, la vida de Sansón comienza en capítulo 13. ¿Qué nos decía el capítulo 13? Pues nos contaba cómo iba a ser su nacimiento, ¿no? Él iba a ser nazareo, incluso antes de nacer. Ese voto nazareo debía de cumplirlo ya sus padres, ¿no? El capítulo 14, pues nada más adentrarnos en el primer versículo, ya con Sansón que ha nacido, en fin. Y lo primero que se dice es que el primer versículo que descendió a Timnat y allí se encaprichó de una mujer filistea. Ya empiezan los problemas, ¿no? Él le dice a sus padres que quiere casarse con ella cuando las costumbres de la época eran al revés. Y a partir de ahí, lo que es todo el capítulo 14 y el 15 es un desastre, ¿no? Solo se narran acontecimientos dramáticos de muerte, de venganza, etcétera, ¿no? Si sabéis, Sansón se encuentra con un león, lo mata, lo vuelve, encuentra un panal de miel, eso le sirve para un acertijo y en la semana de boda ese acertijo al final lo pierde. Tiene que pagar la apuesta son 30 vestidos, él baja a Ascalón, se encuentra a 30 hombres, los mata, coge sus vestidos y a partir de ahí un ciclo constante de venganzas, ¿no? Él sigue matando, los filisteos matan a la que luego va a ser su mujer, etcétera, y luego coge una quijada de asno, en fin, cosas que sabemos de Sansón, ¿no? Con esa quijada mata a 1000 hombres y todo ese ciclo de venganza, muerte, por enamorarse de una mujer que no debía, ¿no? Una mujer pagana. El último día estuvimos viendo el capítulo 15 de Sansón, de Jueces, perdón. Y lo último que vimos es que después que se enfrenta a esos 1000 filisteos, ¿no? Con una quijada de un asno, termina de matar a 1000 y él dice, en la escritura dice que se encuentra exhausto. Está orando porque necesita agua, ¿no? Necesita físicamente recomponerse. Y Dios responde. Y allí le da agua, se repone físicamente. Y el último verso que vimos nos decía, el capítulo 15, así a modo de resumen, que juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Nada más. Así que hasta ahí el resumen de lo que hemos visto hasta ahora, muy a vista de pájaro, ¿no? Así que hoy empezamos capítulo 16 con este último versículo. Y uno podría preguntarse en esos 20 años en los que empieza a juzgar a Israel, ¿con qué clase de persona nos vamos a encontrar? ¿Nos encontraremos con un Sansón un poquito más maduro? ¿Un Sansón que ha aprendido de los errores pasados? ¿Un Sansón más cercano a Dios? ¿O quizá tanto ha ido a la fuente que se ha comprado el bonobús? Vamos a verlo a continuación. Como sabéis que mi voz está regular siempre, le he pedido a Roberto que venga y me haga la lectura. Vamos a leer Jueces 16, del 1 al 22. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue,
y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Muchas gracias, Roberto. Sin duda, yo creo que esta es la historia de Sansón que más todos conocemos, ¿no? No voy a resumirla porque es conocida y al leerla no necesita mucha explicación, la vamos a ir viendo conforme avancemos. Sansón se llega en los 3 primeros versículos a una prostituta, eso es lo que hemos visto los 3 primeros, y es en Gaza, ¿no?, donde se llega a ella. De allí se escapa a medianoche, y coge las puertas de la ciudad, se las echa en lo alto y se va hacia Hebrón. Y seguidamente, del verso 4 hacia adelante, el escritor pone la vista en otro episodio parecido, donde Sansón se enamora de otra mujer filistea, que es la que más conocemos, ¿no?, que es Dalila. Y bueno, si te suena de algo estas 2 historias que Roberto acaba de leer, es porque es precisamente un paralelismo a lo que vimos anteriormente, ¿no?, en capítulos anteriores. Son 3 historias que se conducen paralelas, ¿no? Y del capítulo 14, que tenemos a Sansón en acción, hasta el 16, es todo lo que se cuenta de Sansón, ¿no? 3 historias con 3 mujeres. Básicamente, eso es lo que se cuenta de él. Han pasado 20 años y
según hemos leído, Sansón no ha aprendido acerca de las consecuencias fatales, ¿no?, de unir sus lazos con el pueblo opresor de los filisteos. Como se diría coloquialmente, o no se entera o no se quiere enterar. Recordemos que los jueces están para representar al estado espiritual, de alguna manera en un espejo, ¿no?, que nos dice cómo era el estado espiritual del pueblo de Israel en aquellos momentos, ¿no? Así que el autor de Jueces nos dice que Sansón, de lo que se trata es que debía ser nazareo, apartado de ser santo, pero lo que se cuenta de él es que va tocando muertos, no lo debía hacer, va bebiendo vino, no lo debía hacer, va acostándose con mujeres extranjeras, no lo debía hacer. ¿No será porque el pueblo de Dios en esos momentos está haciendo también lo mismo, lo que sus ojos desean? Recordamos todos muy bien una frase de Jueces, resumen, que se repite 2 veces: cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso Dios está buscando ocasión para que ambos pueblos se enfrenten. Es algo que vimos en el capítulo 14, versículo 4, que es la clave para entender todo lo que está pasando. El pueblo de Israel y los filisteos están tan unidos que Dios tiene que buscar maneras de poner una palanca y separarlos, ¿no? Pero Sansón se empeña justo en todo lo contrario. Se empeña siempre en unirse a ellos. Lo hace con una mujer para casarse con ella, capítulo 14. Ahora nos dice que se va con una prostituta, 3 primeros versículos de este capítulo 16. Luego con Dalila, enamorándose de ella. Sansón, justo todo lo contrario. Y ya podemos empezar a observar algunas cosas en nuestro texto, ¿no? Sansón, son 3 historias donde Sansón se quiere unir a una persona, a una mujer extranjera, algo que Dios no aprobaba, ¿no? Y aunque son 3 historias que es prácticamente lo mismo, el pecado de Sansón es progresivamente peor el primero que el último, ¿no? Porque, bueno, vale, podría haber algún propósito noble, entre comillas, ¿no?, de querer casarse con una mujer filistea, pero ir a Gaza y llegarse con una prostituta, bueno, podría ser peor. Pero llegarse a otra mujer filistea, contarle el secreto de tu fuerza para ser vencido, atado y como vemos, derribado, llevado a la misma muerte, peor, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué gobierna el corazón de Sansón como para repetir por 3 veces lo que sabía que no tenía que hacer? La respuesta creo que es sencilla, ¿no? En una palabra, lujuria. Lujuria no deja de ser un deseo desmedido de dar rienda suelta a las pasiones que entran por aquí, por los ojos, y que los ojos y el corazón desean. Así que quiero hablar en esta mañana acerca de un paralelismo, ¿no?, y acerca del pecado y la vida del creyente. Aunque han pasado más de 20 años, las pasiones y los deseos de los ojos de Sansón no han cambiado. Son los mismos. No han desaparecido. Y de alguna manera así se comporta el pecado en nuestra vida, ¿no? No se va de la noche a la mañana. Y como creyentes creo que debemos recordar algunas verdades, ¿no? Hay, creo, una creencia falsa de pensar que los pecados con los que lucha hoy, mañana van a ser más débiles. Pues no. Las victorias sobre las tentaciones de hoy no garantizan las de mañana. Cuando estuvimos viendo en la época del COVID en casa, estuvimos viendo un libro, La mortificación del pecado, vimos que esos autores puritanos pues lo tenían muy claro, ¿no? Y aprendimos mucho, ¿no? En aquel libro aprendimos que matar el pecado era un deber del creyente auténtico. ¿Por qué? Porque o tú matabas al pecado o el pecado te mataba a ti. Era una lucha continua, es una lucha continua, donde únicamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a vencer, ¿no?
Así que pienso que es necesario que el creyente identifique cuáles son esos deseos pecaminosos que anidan en el corazón, en lo más íntimo del corazón, ¿no? Porque la palabra corazón, no sé si lo habéis observado, pero se ha repetido 4 veces, entre los versículos 15 al 18. ¿Qué pasa cuando una palabra se repite en un texto? Tiene importancia, ¿no? Tenemos que poner ahí énfasis. La batalla que se libra es por conquistar el corazón. El Señor Jesús conquista nuestro corazón con su amor, pero el pecado también quiere conquistar nuestro corazón. Y ahí es donde se libra la batalla. Y el corazón, podemos decir, como Salomón dijo, que es de lo más importante, ¿no? Porque de él mana la vida, ¿no? Proverbios 4:23. En el caso de Sansón, su corazón es conquistado por la lujuria. En el caso de Dalila, pues ¿por qué es conquistado? Por el dinero, ¿no? Por ser considerado una heroína nacional también, podemos decir. Yo conquisté a Sansón, que llevábamos ya tiempo detrás de él, ¿no? En tu caso, en el mío, pues pueden ser otros diferentes o estos mismos, ¿no? Por cierto, abro paréntesis, me decía mi mujer, ¿por qué no hablas de lo que le ofrecieron a Dalila? Los 1100 siclos de plata por 5 príncipes de los filisteos, 5500 siclos de plata. Un siclo son 4 dracmas, así que tenemos 5500 por 4, 22.000 dracmas. Un dracma era el salario diario de un soldado, de un artesano. Si el salario lo midiéramos en años, esos 22.000 dracmas serían el salario de 60 años. Lo pasamos a hoy, un hombre que cobre afortunadamente 50 euros al día, 1.500 euros al mes, le están ofreciendo a Dalila 1.000.000 de euros aproximadamente, para que nos hagamos la idea de lo que era de importante, ¿no?, el apresar a Sansón y de lo que iba a recibir Dalila. Como digo, esta historia es una ilustración acerca del peligro de la seducción del pecado en nuestras vidas. Aquello de lo cual nos enamoramos desmedidamente es nuestra Dalila. Sansón se enamora desmedidamente de Dalila, Dalila se enamora desmedidamente de 22.000 dracmas, de 5.500 siclos de plata. ¿Y tú de qué te enamoras, no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos al leer este texto. No deja de ser ídolos en el corazón, algo que hemos visto continuamente en todo el libro de Jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros corazones pecaminosos siempre tienden a buscar e idolatrar algo que sea diferente a Dios. Por naturaleza, el corazón del hombre no se inclina a buscar a Dios, ¿no? Y si aún tú no sabes lo que idolatra tu corazón, pues te ayudo con una frase, tú complétala en tu mente, ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo sería feliz si tan solo tuviera, contéstate, y ahí puede ser que esté el ídolo de tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer para alejarnos de un ídolo? Lo mismo que si hay un fuego o una inundación. ¿Qué haces? Huir, ¿no? Sencillo. Ir en dirección contraria. Para vencer al pecado, lo primero que tenemos que hacer es huir del pecado. Sencillo. No sabemos por qué Sansón descendió a Gaza, la ciudad principal de los filisteos, y no va en dirección contraria. No lo sabemos. También fue en busca de un león y no sabemos por qué. Parece que Sansón se empeña siempre en ir hacia lo contrario, la dirección contraria hacia donde debería de ir. Gaza era la ciudad más importante de los filisteos. Podemos decir, en palabras coloquiales, que Sansón se ha metido en la boca del lobo, ¿no? A ver quién sale de ahí.
Es como si alguien que tiene problemas con la bebida, por poner un ejemplo, lo primero que hace es visitar una tienda de licores. No tiene sentido, ¿verdad? Ejemplo contrario y positivo. Recordemos aquel episodio con José y la mujer de Potifar. ¿Qué pasó? Aquella mujer quería conquistarlo, que se acostara con ella. ¿Qué hizo José? Huir, salir corriendo, aunque sea desnudo. No dijo, bueno, voy a coger primero... No, a lo mejor si cogía primero algo para cubrirse, a lo mejor se quedaba de alguna manera allí. El énfasis es ese, ¿no? Pero no siempre la tentación y el pecado se presentan de una manera así de explícita, como en el caso de José, ¿no? Y la mujer de Potifar, como Sansón, como esa mujer desnuda intentando seducir a un jovencito. No siempre el pecado es así de explícito, ¿no? Habitualmente el pecado se aparece como algo pequeñito, ¿no? Esto no es nada, es inofensivo. Yo controlo, no, si es una poquilla cosa. Sansón, ¿qué tiene de malo ir a Gaza? ¿Qué tiene de malo? Podría haber pensado Sansón. Normalmente el pecado en nuestras vidas se presentan pues, de maneras muy sutiles, y más en la vida del creyente, ¿no? La vida del creyente tú te das cuenta de este tipo de pecado enseguida. Pero no siempre se presenta así, que lo vamos a ver a la primera. Por ejemplo, tú ves como un hermano, pues, yo qué sé, va a corregir a otro y lo corrige de manera brusca, ¿no? Y dices, yo sí soy capaz de corregirlo bien. Pues yo qué sé. Si eso lo vas publicando así, pues a lo mejor hay un poquito de orgullo, ¿no? En tu corazón. Que nadie ve, solo lo ves tú. Nadie verá esos pecados de pensamiento, pero Dios los ve como una barrera que impide una relación correcta con Él, ¿no? Sabemos que cuanto más conocemos a Dios y su palabra, adquirimos mayor luz, y cuanto mayor luz, pues podemos ver mejor, ¿no? Podemos ver mejor cuáles son nuestros pecados, que a lo mejor no son ídolos tan explícitos como la lujuria en el caso de Sansón, ¿no? Pueden ser de otra clase, ¿no? Que son más difíciles de detectar, no son a veces comunes, visibles. Por ejemplo, el miedo. Si a ti te gobierna el miedo, te rige tu vida en torno a eso, ¿no? Y ya no estás dirigiendo tu vida en torno al temor de Dios, sino al temor de cualquier cosa. La indiferencia, el orgullo, son pecados que no se ven, ¿no? De alguna manera no se muestran así a la primera. Y el pecado sabemos que es poderoso y que puede terminar pues dominando a cualquier creyente, ¿no? Porque sabe aparecer muchas veces en áreas de nuestra vida donde nuestros apetitos no lo van a detener tan fácilmente, ¿no? Recordemos a Jesús en el desierto, 40 días en el desierto, y allí aparece Satanás tentándole. Cuanto más hambre tenía, es cuando se aparece y le ofrece pan. En el momento en que se sentía Jesús más débil, es cuando aparece la tentación. Todos tendremos que luchar con pecado en diferentes ocasiones de nuestra vida, y muchos van a aparecer ligados a características de nuestras propias debilidades, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, ¿no? Por ejemplo, el orgullo va a aparecer en aquellos que tienen un hambre de ser reconocidos, ¿no? Es fácilmente, ¿no? El temor, pues va a aparecer en aquellos que van a considerar la opinión de los hombres con mayor peso que la opinión de Dios, ¿no? Son dos ejemplos muy, muy sencillos, ¿no? Pero volvemos a Sansón, porque lo de Sansón, de alguna manera, tiene delito, ¿no? Porque va hacia el pecado, yendo a Gaza,
juega y coquetea con el pecado, ahí ese jueguecito con Dalila en 3 ocasiones, sabiendo que los filisteos están detrás de la puerta. Y esa es la vida de Sansón, ¿no? De alguna manera, ese juego, yo voy a salir de aquí y me puedo permitir este jueguecito, ¿no? En su día vimos que el nombre hebreo para Sansón era Samsun o algo así, que sonaba o que quería significar algo así como un pequeño sol, un solecito que da luz. ¿Qué pensáis que es el nombre de Dalila en hebreo? Pues suena algo así como Leila o algo parecido, que viene a significar noche. Así que un solecito y la noche que van a juntarse. Alguien que pretende ser luz jugando con la noche, y ya sabemos lo que ocurre en este tipo de juegos, ¿no? Hay quien dijo que jugar o coquetear con el pecado es perder la partida. Sansón comenzó jugando con el pecado porque pretendió materializar los pensamientos que surgieron en su mente cuando no apartó sus ojos de aquello que sabía que lo iba a contaminar. Es sencillo, ¿no? Lo que vemos puede dar lugar a pensamientos que, si no los controla, pueden dar lugar a acciones. Y me resulta curioso que lo primero que se diga de Sansón una vez que fue atrapado es que perdería los ojos, precisamente. Por donde había entrado el pecado, lo perdió. Terminó esclavizado, y que terminó atado a una piedra de molino y moliendo grano para sus enemigos. Vaya final el de Sansón. Y así es como terminan las personas cuando no frenan sus pecados. De alguna manera, con los ojos contaminados, atados y esclavizados a aquello a lo cual nos hemos entregado, ¿no? Después de que Sansón le abra su corazón a Dalila diciéndole lo que era el secreto de su fuerza, en versículo 17, Dalila se las ingenia para que duerma en su regazo. Y digo yo, ¿te llama esto la atención o no? Sansón dormido en el regazo de Dalila. Cuando uno va a hacerse una prueba al día siguiente, una prueba médica, o tiene un examen al día siguiente, o simplemente, yo qué sé, al día siguiente te casas, esa noche no duermes bien, ¿verdad? ¿Cuándo duermes bien? Cuando tu conciencia, mentalmente tú estás tranquilo, ¿no? ¿Qué ha provocado que Sansón caiga rendido, durmiendo profundamente, en el regazo de alguien que ya había intentado en 3 ocasiones hasta de apresarlo, ¿no? En 3 ocasiones diferentes? Y bueno, ya que conocemos un poquito a Sansón, tenemos que decir que Sansón no le tiene miedo a nada. Viene un león, y ya lo vimos en capítulo 15, en vez de salir por aquí, se va por él sin saber nada de su fuerza. Era la primera vez que Sansón iba a experimentar que tenía una fuerza que era descomunal, ¿no? Coge a 1000 filisteos con una quijada de un asno, yo no huyo, yo me enfrento a ellos y le da muerte. Se baja, como hemos dicho, a Gaza allí con una prostituta. Dicen que allí los de Gaza dicen, qué bien, ya tenemos a Sansón dentro de las puertas de la ciudad, vamos a esperar que se haga de día y ya lo tenemos. Sansón no le tiene miedo a nada. ¿Para qué le va a tener miedo a una mujer? Si ya se ha enfrentado a 1000 filisteos, a un león, a una ciudad. ¿Por qué no parece tenerle miedo a nada? Pues bueno, hasta el momento, siempre que Sansón se ha visto en un peligro,
el Espíritu de Dios le ha ayudado. Y si no fuera así, pues como vamos a explicar que Sansón se encuentre durmiendo, ¿no? Se encuentra durmiendo con la prostituta en Gaza y hasta en 4 ocasiones con Dalila, ¿no? Si supiera que está en peligro, pues él estaría como desvelado. Estás en peligro y tú no duermes, ¿no? Estás desvelado. Sus éxitos pasados han hecho que él pueda pensar, como nos narra el versículo 20, esta vez saldré como las otras veces. Eso es lo que se dice, lo que el escritor de Jueces narra de Sansón. La autoconfianza en sí mismo, al creerse fuerte, hará que se olvide de que esa fuerza pues proviene de Dios, ¿no? Y ya vemos aquí otros pecados de Sansón que no eran solo la lujuria, ¿no? Un poquito de arrogancia, un poquito de orgullo, porque él duerme rodeado de sus enemigos, como que no pasa nada, ¿no? Y digo orgullo porque una lectura rápida nos dirá que cuando está en Gaza y se desvela, dice que a medianoche coge las puertas de la ciudad con sus cerrojos, etcétera, que yo no sé lo que pesaría aquello, y se los lleva a un monte que está enfrente de Hebrón, a lo más alto, donde todos lo verían. Gaza de Hebrón tiene una distancia en línea recta de 60 kilómetros. Digo orgullo porque de alguna manera cuando todos vieran la puerta allí, aquello lo hizo Sansón. Y aquí está el tío, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que yo no me pueda enfrentar? Habría dentro de él. A Sansón no solo lo gobierna la lujuria, sino orgullo y muy probablemente esa necesidad también de ser admirado. De alguna forma creo que Sansón se ha hecho adicto al peligro y al éxito. Y parece que es algo que le llena en su vida, ¿no? El enfrentarse a cosas difíciles, porque siempre sale victorioso, pero la autoconfianza es la que ha hecho que Sansón juegue con fuego, y quien juega con fuego se quema. Hoy va la cosa de refranes, ¿no? Hemos visto que no importaba cómo o qué tan a menudo quebrantara la ley de Dios. Dios siempre le había dado fuerza. Y él pensaría, ¿por qué ahora no? Es extraño que Sansón no se fuera después de haberle dicho la verdad de dónde procedía su fuerza a Dalila, en versículo 17. En cambio se va a coger el sueño profundamente a la rodilla de Dalila a dormirse. ¿Por qué? Porque él pues no creía que su cabello o su voto nazareo en realidad fuera la fuente de su fuerza, ¿no? Simplemente había llegado a creer que, mira, que esta fuerza ya está en mí. No importa lo que haga, cómo viva, yo esta fuerza no la voy a perder. Sino, ¿qué explicación le damos a Sansón durmiendo? Nosotros, que ya tenemos la escritura, conocemos la vida de Sansón, ya sabemos que su autoengaño no era solo psicológico, sino que era también teológico. Sansón era incapaz de ver qué tan dependiente era de la gracia de Dios. Había llegado a ver su fuerza como un derecho que no iba a perder, no tanto como un don de la misericordia de Dios en su vida. El éxito generalmente es más peligroso para el creyente que la adversidad. También lo es para el incrédulo. Recordemos como Pablo desarrolla en capítulo 1 en Romanos, que aquellos que se empeñan en cambiar la verdad de Dios por las mentiras, Dios los entrega, los deja, bueno, ahí lo tenéis, a sus propias pasiones. Dios los deja que quieran perseguir aquello que piensan que es su mayor bien. Y entonces cuando ya se pierden ellos mismos ya del todo, ¿no? Y en cambio, ¿cuántos hay que han conocido el Evangelio por sufrir adversidades? Solo tenemos que ver cómo crece el Evangelio
en países donde el Evangelio está prohibido o los creyentes están siendo perseguidos y pasando necesidad. Y esta reflexión acerca de la adversidad y el éxito nos debería llevar a preguntarnos también algunas cosas, ¿no? Cuando las cosas van mal, ¿quiere Dios que me acerque más a Él, que dependa más de Él y menos de mí? Cuando las cosas van bien, deberíamos de preguntarnos, ¿los éxitos en mi vida están alejándome de Dios, haciéndome pensar que los beneficios que obtengo son por mis propios esfuerzos y por mis propios méritos? ¿Y los filisteos cómo consideraban la fuerza de Sansón? Hay 3 respuestas de Sansón que nos van a orientar. Los filisteos pensaban que su fuerza sobrenatural procedía pues, de algo externo, ¿no? Nosotros podremos controlar a Sansón si le ponemos mimbre, si le ponemos cuerdas nuevas, si le atamos los mechones, la guedeja a una estaca de un telar, como si fuera aquello una poción mágica, ¿no? ¿Os acordáis de Asterix y Obelix? Había el jefe de la tribu no, era un Panoramis, creo que se llamaba, ¿no? Que ponía una olla y traedme aquello de allí, el muérdago de no sé dónde, la hierba de no sé más allá, echaban los ingredientes en el orden correcto y ¿qué pasaba? Pues sacaban una olla que le daba una fuerza especial a aquellos galos, ¿no? La magia se da cuando sigue los pasos al pie de la letra. Eso lo vemos, yo qué sé, en la propia gente que dice, no, para ser librado de esto tienes que primero esto, primero lo otro y te traes no sé qué y si algo falla no tienes la magia, ¿no? Es como que si sigues los pasos al pie de la letra, es como si tuvieras un botón y ahora ya sí, tienes la fuerza sobrenatural, ¿no? El poder llega automáticamente. Es la manera de pensar, lo que quiero transmitir. Sansón de alguna manera tiene el mismo punto de vista mágico de su fuerza, excepto que él pensaba porque ese poder venía sobre él sin importar si él respetaba las reglas o no. Los filisteos pensaban, algo tiene que haber para mantenerse fuerte, vamos a descubrirlo. Por eso le preguntan, le dicen a Dalila, presiónale, que nos cuente el secreto. Y Sansón pensaba, yo no tengo que hacer nada para mantenerme fuerte. Pero el poder de Dios, como vemos, es diferente. Depende de las condiciones internas de una relación con el Señor. Eso es lo que aprendemos del conjunto de la Escritura. El poder de Dios se desarrolla cuando existe un compromiso de ¿qué? De amar, de obedecer, de servir a los demás, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras siempre depende de Dios y se manifiesta únicamente cuando Dios quiere, en las personas que Él quiere, en el momento en que Él quiere. Él puede obrar en nuestras vidas incluso cuando no estemos siguiendo las reglas. Ejemplo, la vida de Sansón. No podemos suponer que lo va a hacer siempre, ¿no? En otras ocasiones, en todo el libro de Jueces, hemos hablado de la gracia y del pecado. Y creo que aquí también podemos hablar de lo mismo, cómo actúa la gracia y el pecado. Dios es capaz de tomar nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestros pecados y llevarlos a actuar para nuestro bien. Eso es gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es algo que no merecemos y se nos da. Y en cambio nosotros podemos tomar sus dones y las bendiciones para ir contra Dios, como lo estaba haciendo Sansón. Eso es pecado, ¿no? Dice, me gustaba Tim Keller, que hablando de este texto, dice, el favor divino no se adquiere de manera externa al seguir las reglas de Dios o de los demás,
ni se puede perder fácilmente cuando dejamos de cumplir las promesas que le hacemos a Dios. Y si algo aprendemos de este libro es que ese poder de alguna manera es impredecible, ¿no? En el sentido de que el poder de Dios no depende de una técnica en particular. Esto no lo sabían ni los filisteos ni Sansón, no lo sabían. Y los cristianos pensamos que no creemos en la magia. ¿Pensamos los cristianos que creemos en la magia? No, ¿no? Pero es fácil de alguna manera creer en la magia cuando lo revestimos de un barniz cristiano. Me explico. ¿Por qué pensamos que Dios me va a bendecir en mi vida? Pues a veces pensamos que simplemente lo hará, ya lo ha hecho en el pasado. Pues hoy, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Qué actitud se nos viene a nuestra vida con ese tipo de pensamiento? Yo me relajo, nos volvemos un poquito más relajaditos, ¿no? Con ese tipo de pensamiento. Otras veces pensamos que nos bendecirá si seguimos como los ingredientes de esta pócima, ¿no? Si seguimos la receta correcta, ¿no? O si le damos al botón mágico. ¿Cuál puede ser esa receta o ese botón mágico al que me refiero? Pues bueno, como creyentes, tú estudias la Biblia, vamos a la iglesia, vivimos correctamente a fin de que Dios bendiga mi vida, nos fortalezca y yo me gane su favor. Ese tipo de pensamientos también pueden estar aquí, ¿no? Sin embargo, nuestros deberes cristianos como nuestra fuerza espiritual sabemos que tienen que fluir de una relación con Dios, en lugar de ser un intento por conseguir ese favor y esa bendición. Y esto nos debe hacer pensar si a veces nosotros podemos vivir pues de esa manera, pensando que como Dios me ha bendecido en el pasado, en el presente y en el futuro, pues lo tiene que hacer, ¿no? Y da igual mi compromiso con Él. Una creencia falsa, ¿no? Que tenemos de rescatar. Seguramente Sansón pensó algo parecido. Y al final de nuestra lectura, que lo hemos dejado en versículo 22, que sabemos que el capítulo no acaba ahí, sabemos luego cómo acaba, recordando, tirando aquellas columnas, pero nuestra lectura dice que Sansón está sin ojos, está encadenado y está trabajando para los filisteos. Versículo 22. Y menos mal que el versículo 23 nos deja una puerta abierta para que todo no sea así de catastrófico en el final de esta historia. ¿Por qué? Dice el versículo 23, después que su cabello fue rapado, su cabello comenzó a crecer. Hemos dejado la lectura ahí, ¿no? Y ese final nos deja ver unos brotes verdes que están surgiendo para ver que no todo va a acabar tan mal, ¿no? Tendremos que esperar al siguiente estudio para ver cómo todo acaba. Ya os dejo un poquillo ahí enganchadillos, ¿no? La gracia de Dios también tiene que ver con esos brotes verdes, con esa puerta abierta, con ese cabello que comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque el pecado tiene poder y busca apoderarse del corazón de toda persona. Pero el pecado, aunque tenga poder, no tiene la última palabra. La última palabra, ¿quién la tiene? Jesús. Consumado es, ¿no? Esas son también sus últimas palabras, ¿no? Era otra manera de decir, lo que vine a hacer en este mundo, lo he cumplido. Y allí en la cruz, después de vivir una vida perfecta, sin pecado, ahora ya sí puede ofrecerse como sacrificio delante de Dios Padre para llevar el pecado de todos nosotros, para ofrecer una salvación que está al alcance de todas las personas, ¿no? De todo este mundo, que al final este mundo pues irá camino del infierno, es de lo que habla el Señor Jesús, ¿no? Porque todas las personas están manchadas de pecado, pero Él viene a quitar nuestra culpa, limpiar nuestro pecado
y darnos esa oportunidad de estar con Él en el cielo, ¿no? Pero lo más asombroso de todo es que vemos en la cruz de Jesús, de nuevo, gracia, ¿no? Eso significa que ni tú, ni yo, ni nadie se merecía que Jesús se ofreciera como sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, para que ellos sean lavados. Eso es gracia, ¿no? Que no lo merezcas, pero que el Señor se ofrezca. Y tenemos ese privilegio, los que conocemos al Señor Jesús, de que el pecado ya no nos puede esclavizar, no nos puede atar, no nos puede dejar sin ojos, ¿no? Y es el gran privilegio que podemos celebrar aquí en esta mañana. Así que, a modo de resumen, hemos visto en esta mañana que lo que está en juego es el corazón, ¿no? Si del corazón mana la vida, la batalla contra el pecado es de vital importancia, porque o el pecado te conquista a ti, o tú, más bien el Espíritu Santo, a través de ti, conquista al pecado. También hemos visto una advertencia. Ese juego, ese coqueteo con el pecado, que siempre aparece como algo pequeño e inofensivo, puede acabar con el hombre más fuerte, Sansón. Puede acabar con el hombre más sabio, Salomón. Puede acabar hasta con el hombre con el corazón más parecido al de Dios, como David. Tengamos cuidado con eso. Hemos visto también lo que quiere conseguir el pecado. El pecado es insaciable, ¿no? Siempre quiere más. Y para tener una imagen de lo que quiere conseguir el pecado, pienso que nos sirve esta última imagen de Sansón. Sin ojos, esclavizado y encadenado. También hemos visto un momento peligroso. ¿Cuándo un momento peligroso? Pues todo comienza cuando Sansón se sentía fuerte e invencible. Lo que nos recuerda a Pablo escribiendo a los Corintios muy acertadamente. Le decía, el que piensa estar firme está a punto de caerse, ¿no? Mire que no caiga. También hemos visto un llamado a examinar nuestros deseos. Tengamos cuidado con lo que nuestros ojos desean, porque puede llegar al corazón. Y porque normalmente lo que ganamos del mundo nos aleja de Dios, pero lo que ganamos del Espíritu nos aleja del mundo. Otra de las cosas que hemos visto, donde nos creemos fuertes, a menudo el éxito puede mantenernos dormidos, ¿no? Demasiado autoconfiados en nosotros mismos, olvidándonos de que al fin y al cabo pues dependemos de un Dios de gracia. Hemos visto también que no podemos encajar la acción de Dios a nuestro antojo. El hecho de que Dios nos haya bendecido en el pasado, aún haciendo lo contrario a su voluntad, no nos garantiza que Dios se vaya a comportar de la misma manera en el futuro. Ojo, ¿no? Con esa creencia. Y también hemos visto lo que verdaderamente importa. Lo que Dios espera de nosotros es que le amemos, que le obedezcamos como resultado de una relación correcta con Él. Y no como algo, una relación donde yo espero únicamente las bendiciones de Dios, ¿no? Creo que podemos aprender muchas cosas. Algunas las he tenido que aparcar, porque surgen muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida de cada uno de estos episodios. Pues que el Señor bendiga su palabra y que nos animemos para ponerla en práctica. Amén.